Hola, Karina Trujillo Salas. Bienvenida a las cuatro estaciones. Bienvenida a Diálogo 7. Hola Rafael, muchísimas gracias nuevamente por tu invitación. Siempre agradecida de estos conversatorios, de este compartir de experiencias, que es muy interesante y de crecimiento para todos. Pues hoy vamos a dar la visión que tú tienes desde tu experiencia astrológica sobre este mundo que estamos viviendo. Así que un poco, ¿cómo estás viendo tú este mundo a la luz de lo que está pasando en el universo, ¿no? ¿Qué relación hay entre los acontecimientos que estamos atravesando con los planetas, el universo? Mira, es muy interesante porque, claro, desde el punto de vista astrológico, uno siempre está atento a a los movimientos que se están dando, no solamente a nivel personal, sino también a nivel global. Y hay astrólogos antiguos, especialistas en la astrología mundial, que ya hablaban acerca del momento del 2020 como un momento trascendental para la humanidad, un momento importante. Es cierto que no todos pueden predecir con exactitud los hechos que se iban a vivir o cómo lo íbamos a vivir, pero sí es cierto que la herramienta de la astrología nos puede dar esa visión de los ciclos de la humanidad, de los ciclos de la vida en el ser humano, y ciertamente el año 2020 se veía como un ciclo importante y trascendente. Un conjunto de movimientos planetarios se unieron en el mes de marzo del 2020 para catapultar, por así decirlo, la energía a nivel global en todos los sentidos, para que diera como resultado un cambio de paradigma, un cambio de visión, un cambio de cómo vivimos, cómo vemos la vida. Y en este caso ha sido pues a través de esta experiencia cumbre, como decía Maslow en su tratado acerca de las necesidades del ser humano, pues siempre estaba esa necesidad de autorrealización, y que no siempre llegábamos a partir de esta necesidad de autorrealización necesariamente de una forma fácil, sino que en algunos momentos llegábamos a través de esta necesidad de autorrealización, a través de una experiencia cumbre, donde realmente no veíamos cómo mirar atrás, sino simplemente mirar adelante, mirar a lo nuevo. Y entonces nos encontramos como en ese momento de experiencia cumbre global, donde todos nos estamos replanteando el sentir, el comunicar, el hacer, desde dónde estamos haciendo, desde dónde estamos trabajando, desde dónde estamos compartiendo. Y es súper interesante porque simbólicamente el confinamiento es en nuestra casa, en el espacio físico hogar, que astrológicamente está relacionado con la luna. Y entonces está siendo para muchos el volver al útero, el volver a ese momento de contacto con la madre, al momento de nutrirse, y entonces para luego, como una especie de gestación que terminado este periodo, se pueda ver como muy potente en un nuevo nacimiento, de una nueva forma en cada uno, en lo que vaya necesitando en su vida. También es cierto que también nos estamos encontrando con movimientos muy grandes de dolor, movimientos muy grandes de sufrimiento, también movimientos muy grandes de rabia, de resistencia a lo que se está viviendo. Entonces también es un tiempo en el que necesariamente ya no está la guía externa de hacia dónde voy, qué hago, qué está haciendo el mundo, sino que necesariamente durante esta época y a través de esta experiencia cumbre es necesario encender nuestro faro interior, encender esa guía interna que siempre es certera cuando estamos centrados, siempre es certera cuando está desde el corazón. Entonces, está siendo un momento muy interesante. Sí es cierto que para aquellos que no estaban acostumbrados a mirar dentro, a ver sus oscuridades, sus sombras, sus dolores, sus tristezas, sus rabias,
pues está siendo también muy potente porque no hay nada con que evadirse, sino que directamente estamos viendo eso. Entonces ahora en este periodo en el que volvemos a la aparente normalidad, digo aparente porque nos vamos a encontrar con un periodo también astrológico muy potente. Ahora en el mes de junio nos encontramos con 2 eclipses. Luego en el mes de julio hay otro eclipse, en noviembre, diciembre, entonces nos encontramos con varios eclipses para cerrar el segundo semestre del año, y los eclipses tienen que ver mucho con el momento, tanto el eclipse de sol como el eclipse de luna, es un momento en el que la luz se tapa. Entonces, por un lado es la luz solar, por otro lado es la luz de la luna, y entonces está muy relacionado con la oscuridad, ¿vale? Con aquello que está oscuro, que no veo, pero que está ahí operando. Entonces es un tiempo, los eclipses, en el que emerge aquello que está en el inconsciente, pero que está operando en mí, que me condiciona, que de alguna manera rige mi vida, me mantiene en el autosabotaje, me mantiene en un patrón al cual no me siento cómodo, pero tampoco puedo salir de él. Entonces los eclipses son un gran momento de darnos cuenta de esos patrones, de esas creencias. Entonces nos encontramos con 6 meses de junio a diciembre de mucho movimiento, de darnos cuenta, ¿vale? Entonces, cuando volvamos a esa aparente normalidad, nos empezaremos a dar cuenta de que no voy a ir al trabajo de la misma forma, no voy a ir al metro de la misma forma. Y entonces en lo cotidiano iré descubriendo pues aquellas cosas que estaban ocultas en mí y que cuando las empiezo a ver, se empieza a dar también una transformación en mí. Y es interesante cuando hablamos desde el punto de vista de que es un momento cumbre para a nivel global, porque en la medida en que cada uno vaya tomando conciencia, en esa medida, por resonancia, eso puede ayudar al colectivo. Entonces, lo mejor que cada uno puede hacer es ir haciéndose cargo de sus oscuridades, de sus sombras, de sus traumas, de sus carencias, ir a hacerse cargo de proveerse el amor, lo que en el análisis transaccional hablamos del estado adulto. Entonces, en esa medida, mientras cada vez más personas estemos en el adulto y sintonizados con hacernos cargos de nuestra vida, pues la colectividad y el movimiento colectivo pues puede irse sosteniendo desde otro lugar. Y luego también en el mes de mediados de junio a mediados de julio nos vamos a encontrar con el periodo de Mercurio retrógrado, ¿vale? Un momento en el que también la mente hace como una desaceleración, y es un momento también interesante para que la mente, que normalmente está como en estado automático y como allí desbocada a los pensamientos que ella diga, pues entonces es un periodo interesante en el cual mi mente entra como en una aparente pausa, pero no lo vemos desde un punto de vista negativo, sino que más bien lo vemos desde un punto de vista en el que puedo darme cuenta de cuáles son mis patrones de pensamientos, dónde estoy poniendo mi energía mental, dónde estoy poniendo mi foco. Y esto es súper interesante porque donde pongo mi foco, ahí estoy colocando mi energía. Y donde pongo mi energía, hacia allí va mi vida. Entonces siempre en el año tenemos 3 o 4 periodos de Mercurio retrógrado, y son momentos también interesantes para ese redireccionar el foco si me estoy dando cuenta de que mi vida como está bloqueada, si mi vida como está en tensión, o si estoy disfrutando de mi vida aún con las dificultades que se me pongan en el camino. Entonces, el mes de junio estará tanto con Mercurio retrógrado como con un eclipse, ¿vale? Finales de junio. Entonces, en la astrología, siempre nos tomamos con la mirada, por ejemplo, en el sentido en que yo me he formado en esa astrología humanística, en tener la conciencia de esta información, de estas influencias planetarias, para el trabajo interno en mí, en lo personal. Sí es cierto que hay una astrología predictiva, hay otra línea de la astrología mundial que va direccionada a estos movimientos colectivos,
pero que más que predecir también lo que buscan es entender los hechos que van sucediendo. Entonces, me encuentro en la consulta astrológica con las personas que vienen a hacerse su carta natal, su carta de cumpleaños. Karina, ¿qué puedo hacer con respecto a esta situación que se escapa de las manos? Entonces, eh, lo vuelvo a traer a la persona, o igualmente yo cuando vivo ese momento interno de que me conecto con esa tristeza de grandes pérdidas que se están viviendo, es me vuelvo a conectar con el presente y tomo conciencia de que esa influencia planetaria tiene un sentido oculto, tiene un sentido de llegar en lo profundo de mí y despertar algo que en mí ya está, pero estaba dormido. Entonces, cuando yo me traigo al momento presente, me traigo al centro, pues, y dejo que esa influencia pase o me atraviese en vez de resistirme, eso llega al lugar donde tiene que llegar en mí. Y mueve, por así decirlo, el eslabón que está allí como el Tetris, pero que no termina de encajar. Entonces termina el puzzle de encajar y es lo que hace una liberación interna. Entonces le invito a la persona, cuando se encuentre en un periodo astrológico de mucha influencia planetaria y de tensión, es traerte al momento presente, traerte a tu cuerpo y de esa forma, pues entender que esa energía tiene un sentido, eso que estás sintiendo tiene un sentido, entonces evitar resistirse. Y entonces es algo así como surfear, lo decíamos en la antigua sesión, en la otra sesión, surfear las ondas cósmicas. Entonces el mar, yo no puedo dominar la fuerza del mar y las olas, entonces, pero sí puedo surfear y entonces esa ola que va, pues yo voy con la ola y me impulso con esa ola. Si me resisto, entonces el mar me trae o me empuja y doy vueltas yo con esa ola y entonces sufro. Entonces es como no resistirse a eso y abrirse a eso que tiene un sentido profundo. Así que está muy interesante este periodo astrológico. Bueno, nos has dejado estupendamente casi boca abierta, no tenemos que hacer ninguna entrevista contigo porque se nota tu capacidad como, más que como astróloga ya, como sistémica, tu capacidad de demostrarnos lo que es un ejemplo de estar en el adulto, que es una palabra que nosotros los que estamos un poco iniciados en ese tema de la sistémica, de la nueva sistémica, pues entendemos, ¿no? Entonces, para aquellas personas que nos escuchan, pues aquí tenemos un ejemplo, investigado un poquito, porque lo que hace Cristina Cáceres, lo que hace Karina Trujillo, son personas que nos están enseñando con su práctica y su vida cómo estar en adulto en lugar de irnos a la víctima, ¿no? O irnos al niño, o por supuesto, peor aún, irnos al salvador, o peor todavía, quizás irnos al perseguidor, ¿no? Que en esta época que estamos viviendo son papeles que estamos rodeados y nosotros sin darnos cuenta podemos caer en él también. No tiene nadie la exclusiva de esos papeles, ¿no? Exactamente. ¿Y tú cómo cuéntales un poco a nuestros escuchantes, a nuestros oyentes, cómo has llegado a confiar de esta manera en la astrología? Porque ya la otra vez que te entrevisté, te hice la pregunta de qué le dirías a los que no entienden, eso ya lo dijimos, ¿no? Que no entienden astrología, pero cuéntales un poco cómo tú aparte de que tienes una formación familiar muy fuerte en el tema, pero tú, desde el punto de vista tuyo personal, ¿para qué te está sirviendo a ti la astrología en estos días, ¿no? Mira, en general, yo tuve que, como te comentaba en el otro programa, en un momento de mi vida, desligarme por completo del conocimiento astrológico, pero lo hice como de manera inconsciente, simplemente hubo un periodo en el que dije, no veo astrología, no. Entonces fue como un periodo de también observarme a mí, como ese periodo me ayudó a darme cuenta cómo los vacíos los llenamos con cualquier cosa. Entonces yo me di cuenta de que la astrología la estaba usando para llenar vacíos de mi carencia, de mis carencias. Entonces cuando hice ese momento de distancia, luego cuando me reencontré con la astrología fue un encuentro como más maduro, ¿vale? Y también ha sido muy interesante cuando lo he unido el conocimiento astrológico con el conocimiento de la sistémica, de las nuevas constelaciones familiares,
porque es como mucho más respetuoso, con una comprensión más amplia, más allá de la comprensión racional de la mente, es una comprensión más profunda, en la que no solamente puedo entender a nivel mental que ciertamente hay algo más grande que está allí con su influencia, y luego, mira, cómo es que los planetas se están girando en un momento perfecto y no choca un planeta con otro. Y cómo es que astrológicamente, ya cuando estoy en la continua observación, mira, la influencia se ve en cómo la luna influye en el cambio de las mareas, ¿vale? Entonces, más que decir, mira, es verdad, como que convirtiéndolo en un dogma, la astrología, porque sentía que en una época era como la astrología es la tabla de salvación. Entonces, más que convertirlo como un dogma, es algo que me puede ayudar a observar la realidad, ¿vale? Algo que me puede ayudar a comprender la realidad, y que simplemente me mantiene como pequeña frente a la inmensidad de la vida. Entonces, cada vez que yo voy estudiando, investigando acerca de la astrología, cada vez me siento más pequeña que la vida y entiendo que la vida es más grande que yo, que tiene muchos misterios, que es cierto que puedo ir estudiando y profundizando, pero entender que esos misterios son inescrutables por la mente humana, me ayuda a entender que ahí hay una complejidad interesante que nos sostiene a todos como muy perfectamente. Entonces, mi acercamiento a la astrología en mi segunda etapa de vida ha sido muy interesante. Desde el punto de vista de la astrología, de alguna manera, por entrar en algún detalle más sobre qué hemos de hacer ante la cantidad de creencias que hay sobre el origen del coronavirus o sobre si te pones mascarilla o no. ¿Tú ahí cómo estás resolviendo en la vida tuya cotidiana? Bueno, yo lo estoy haciendo mucho, he aprovechado mucho el periodo y también la vida me lo ha permitido para un proceso creativo. Entonces he aprovechado el periodo para no resistirme. En algunos momentos me sentí muy angustiada. Yo en algún periodo de mi vida he batallado con la depresión. Y entonces en algún momento me sentí como entrando en ese hoyo profundo, y fue también una gran oportunidad de no resistirme a ese movimiento que la vida en ese momento me estaba poniendo a nivel emocional. Entonces hubo un momento en el que realmente sentía no hacer nada, otro momento estaba como mucho en la acción, y entonces lo he aprovechado para ser como observador de Karina, ¿vale? Es como que está Karina y está el observador de Karina. Y en la medida de lo posible, no emitir juicios de mí misma, de lo que hago, de cómo lo estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien, si lo estoy haciendo mal, sino ser muy comprensiva conmigo, ser muy amorosa conmigo en la medida de lo posible, porque también he experimentado esa faceta del látigo de autocrítica muy dura, y entonces ha sido también como un laboratorio este periodo de tiempo para descubrir muchas cosas internas. Y pues con la herramienta de las constelaciones familiares, de poder ir testando en cada momento, he aprovechado durante este periodo a hacer movimientos lo más cotidiano posible, hacer movimientos sistémicos, continuar con la formación, continuar leyendo. Entonces eso me ha permitido como que cuando venía una ola de energía que me sacaba de mi centro, pues nuevamente volví al centro y ya no sentirme como culpable de, mira, me he descentrado. O sea, como que está bien perder el centro y luego volverme a reencontrar. Muy bien, que nos estás dando unas ideas muy lúcidas y ante lo que nos llega, con incluso el movimiento retrógrado, alguna recomendación. Ya vamos terminando, estamos en la última fase de este maravilloso encuentro. Sí, En un mira, próximo programa, a ver si nos puedes explicar un poquito qué significa eso de la retrogradación de Mercurio y de otros planetas, ¿no? Entonces, sí, es que eso da tema para un solo programa, así lo que sé. ciertamente aceptada la invitación,
porque no solamente Mercurio, sino que otros planetas también tienen ese movimiento aparentemente de retrogradación y es muy interesante su influencia. Luego también, además de Mercurio retrógrado, en noviembre vuelve otra vez el planeta Saturno a entrar en el signo de Capricornio, así que esto también es trascendental porque lo que generó ese movimiento de climas potente fue en el mes de marzo, fue un conjunto de planetas todos en Capricornio. Y entonces aunque en noviembre no se va a volver a repetir igual, va a volver a estar nuevamente Saturno en Capricornio. Entonces va a ser un periodo en el que puede repuntar el movimiento interno de angustia, de energía en el colectivo. Entonces será muy importante aprovechar los eclipses de junio y de julio, ¿vale? Y en especial el periodo de retrogradación para tomar nota, para escuchar cuáles son mis tendencias de pensamiento, cuáles son las emociones en las que normalmente estoy. Y como hay otro eclipse en noviembre, y en noviembre entra nuevamente Saturno en Capricornio, es un periodo en el que yo me puedo dar el permiso de hacer algo diferente. Entonces, en lo cotidiano, lo más sencillo, me voy a peinar de manera diferente, voy a comer comida diferente, voy a cocinar de manera diferente, voy a dormir en el otro lado de la cama, sin que la pareja, eso se va acordando con la pareja. Voy a caminar por un lugar diferente y entonces eso me ayuda a darme cuenta, acuérdate que cuando hacemos cosas diferentes, se iluminan en nuestro cerebro aquellos espacios que estaban aparentemente apagados cuando haces las tomografías y estamos aprendiendo un nuevo idioma, estamos aprendiendo algo nuevo, entonces se iluminan partes de nuestro cerebro que estaban ahí neuronalmente como apagadas, ¿vale? Entonces, esto también nos permite volver a estar en el estado adulto en un ejercicio cotidiano. Entonces, en el día a día, hacer algo diferente, de una forma diferente. Entonces, me busco lecturas que antes no me atrevía a leer, ¿vale? O música que no me atrevía a escuchar. Entonces, eso me va a permitir salir de la repetición del pasado, que nos damos cuenta que es como un pasado muy extenso que nos permite, si hago siempre lo mismo, pues tengo el mismo resultado. Entonces, comenzar con cosas cotidianas de, si siempre tomo el mismo té, pues venga, vamos a probar un té diferente. Y entonces eso nos va a permitir y observar qué sucede en mí cuando empiezo a hacer cosas diferentes. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. ¿Quiere decirle algo más a nuestras escuchantes, nuestros oyentes, nuestros televidentes? Sí, que estén muy atentos por Instagram, @Karina Trujillo Salas. Estamos pasando muchísima información, ejercicios prácticos en lo cotidiano, también en el canal de YouTube Karina Trujillo Salas, donde vamos a poder tener información de todos estos eventos astrológicos y para las personas que quieren comenzar un proceso terapéutico desde la mirada sistémica y astrológica, se pueden poner en contacto a través de 692-521834. 692-521834. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo has crecido desde la última vez que hablamos contigo? La verdad es que te veo impresionante, te has sentado muy bien en esta etapa. Me alegro mucho por Muchísimas ti. gracias. Por todas las personas que te siguen, yo soy una de ellas. Así que nos pondremos en contacto muy prontito de nuevo, ¿vale? Seguimos en esta conversación, como dice un amigo de Radio Poli, muy divertido, en esta alegre conversación, pues seguiremos, porque a pesar de todo lo que está ocurriendo en el mundo, hay personas como tú que nos dan luz y nos dan pistas para seguir adelante con otro ánimo. Muchas gracias, Karina. Encantado de haber estado contigo. Hasta un próximo encuentro.